Siempre creí que el matrimonio se basaba en la confianza, que cuando te comprometes con alguien, lo apoyas pase lo que pase. Pensé que tenía eso con mi esposa Marlene durante años. Me convencí de que éramos felices, incluso cuando las pequeñas cosas empezaron a sentirse mal. Cuando dejó de reírse de mis chistes, cuando sus trasnochas en el trabajo se hicieron más frecuentes, cuando la calidez de sus ojos se desvaneció en algo distante. Debería haber visto las señales antes, pero el amor te ciega, o tal vez simplemente no quería admitir que la mujer con la que construí una vida se me estaba escapando. La verdad me golpeó de la manera más inesperada. No fue una confesión dramática, ni un mensaje secreto encontrado por accidente. Fue la forma en que me miró una noche mientras empacaba su bolso de viaje y me decía que se dirigía a la casa de su amiga para pasar el fin de semana. Su voz era casual, sus movimientos rutinarios, pero yo lo sabía, simplemente lo sabía. ¿Te quedarás con Hannah otra vez?, pregunté con voz firme, aunque sentía una opresión en el pecho. Ella apenas me miró. Sí, vamos a tener un fin de semana de chicas. Una mentira. Podía oírlo en la forma en que evitaba mis ojos, en la forma en que explicaba demasiado. Quería pedir más, presionar, exigir honestidad, pero una fría comprensión se apoderó de mí. Si quería mentir, lo haría, y si mentía, significaba que algo ya estaba roto. Entonces, en lugar de suplicar o discutir, hice algo que incluso me sorprendió a mí. Sonreí. «Diviértete», le dije, pasando junto a ella hacia la cocina. No miré hacia atrás, no intenté captar su reacción. Pero en ese momento supe que no era mi pérdida. Era de ella. Porque mientras ella estaba fuera haciendo lo que creía que podía hacer, yo estaba haciendo mis propios planes. Planes que cambiarían todo. Y ella no tenía idea de lo que se avecinaba. En el momento en que ella salió por esa puerta, algo dentro de mí cambió. Me quedé en la cocina, agarrándome al borde de la encimera, mirando el espacio vacío donde ella acababa de estar. No hubo ninguna explosión de rabia, ni angustia desgarradora, solo silencio. Una claridad que no había sentido en años. No iba a suplicar, no iba a perseguir, no iba a ser el hombre que ella esperaba que fuera, el que se sentaría en casa esperando mientras ella hacía lo que quisiera. Me senté a la mesa y respiré profundamente. Este fue mi punto de inflexión. Ya podía verlo tan claramente. Marlene me estaba poniendo a prueba. Quería ver si me rompería, si atacaría, si me desmoronaría en un desastre patético y le rogaría que se quedara. Pero ella me subestimó. Durante años, había construido mi vida en torno a ella. Hice concesiones, ajusté mis hábitos y me tragué mi orgullo para mantener nuestro matrimonio a flote. ¿Y para qué? ¿Para poder empujarme lentamente hacia un segundo plano mientras ella construía una vida secreta a mis espaldas? No. Me negué a ser el marido desesperado que se aferra a alguien que ya me había soltado. Esa noche no le envié ningún mensaje de texto. No llamé. Continué con mi velada como si nada hubiera cambiado. Preparé la cena, bistec, medio cocido, tal como me gustaba. Me serví una copa y miré la televisión, sin ninguna molestia. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. A la mañana siguiente me desperté temprano, más renovado que en meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pasé el día poniendo las cosas en orden, revisando las finanzas, haciendo algunas llamadas telefónicas tranquilas y poniendo mis propios planes en marcha. Si Marlene se estaba alejando de este matrimonio, entonces me aseguraría de que entrara directamente a una realidad que no esperaba. Pensé en el momento en que ella regresaría a casa, esperando que las cosas fueran tal como las dejó. Ella cruzaba esa puerta con su habitual aire indiferente, tal vez actuando un poco culpable, pero segura de que yo no me había dado cuenta. Y yo estaría allí esperando, no con ira, no con acusaciones, sino con algo mucho peor para ella: indiferencia. Cuando el sol empezó a ponerse, ya estaba listo. La casa estaba impecable, cada detalle perfectamente en su lugar. El aire estaba cargado de anticipación, pero me obligué a mantener la calma. No solo me estaba preparando para su regreso, estaba preparando el escenario para el momento en que ella se diera cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Y cuando ella cruzó esa puerta, maleta en mano, simplemente sonreí. «Bienvenida de nuevo, Marlene», dijo mi voz incluso. «¿Te divertiste?». La forma en que su expresión vaciló por solo un segundo me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. En el momento en que Marlene cruzó la puerta, me di cuenta de que esperaba algo diferente. Tal vez pensó que estaría de mal humor en el sofá, sosteniendo una botella de whisky medio vacía, esperando exigir respuestas. Tal vez esperaba una discusión,
acusaciones, un enfrentamiento dramático donde yo le rogaría que me dijera la verdad. Probablemente incluso ensayó sus falsas excusas en el camino a casa en auto. Pero en cambio, me encontró tranquila, serena, de pie en la cocina como si nada hubiera cambiado. Su maleta rodó detrás de ella con un ruido sordo mientras ella daba un paso vacilante hacia adelante. «Oye», dijo, su voz extrañamente cautelosa, «llegas a casa temprano». La miré con una sonrisa fácil. Nunca me fui. Eso la desconcertó. Sus labios se abrieron ligeramente, como si esperara que dijera más. Cuando no lo hice, se movió incómoda, como si el guión que tenía en la cabeza no fuera como lo había planeado. Dejó su bolso junto a la puerta y forzó un tono casual. Fue un buen fin de semana. Hannah y yo lo pasamos muy bien. Asentí, todavía mirándola. ¡Qué lindo! El silencio se extendió entre nosotros. Ella esperaba una versión diferente de mí, pero no lo entendía. Ni exigencias, ni acusaciones, nada que ella pueda contrarrestar con más mentiras. Y cuanto más tiempo permanecía allí, más inquieta se ponía ella. Marlene no era estúpida. Podía sentir que algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Ella me dio una rápida mirada, buscando algún tipo de pista. Cuando no encontró nada, forzó una risa y se volvió hacia el dormitorio, arrastrando su maleta detrás de ella. «Necesito desempacar», dijo por encima del hombro. La dejé ir. Déjala pensar que estaba a salvo, por ahora, porque lo que vendría después, esa era la parte que ella nunca vería venir. Durante los días siguientes, mantuve las cosas exactamente igual. La saludé como siempre lo hacía, le hice las preguntas habituales sobre su día, no le di nada a que aferrarse, nada en contra de lo que discutir. Pero algo cambió en la forma en que ella me miraba. Al principio fue confusión, luego sospecha, como si pudiera sentir algo moviéndose bajo la superficie, pero no pudiera entender qué. Ella comenzó a observarme más de cerca. Ella preguntaba al azar, «¿Está todo bien?» Y cada vez sonreía y decía, «Por supuesto». Esa respuesta la volvió loca, porque en el fondo sabía que algo era diferente. Una noche, se metió en la cama a mi lado y dudó antes de hablar. «Has estado actuando raro últimamente». La miré, fingiendo estar sorprendida. «¿Extraño? ¿Cómo?» Ella frunció el ceño. «No lo sé. Simplemente eres diferente. No estás enojado conmigo ni nada por el estilo, ¿verdad?» Ese fue el momento en que lo supe. Ella no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por sí misma. Me giré de lado, apoyando mi cabeza contra mi mano mientras la miraba. ¿Por qué debería enojarme, Marlene? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Ella no tenía una respuesta para eso. Si insistía demasiado, podría cometer un error. Si lo dejaba pasar, se quedaría con un malestar creciente del que no podría deshacerse. De cualquier manera, ya había ganado. La vi girarse boca arriba, mirando al techo, perdida en sus pensamientos. Por primera vez en nuestro matrimonio, el poder había cambiado por completo y ella lo sintió. Ella simplemente no sabía que yo ya estaba varios pasos por delante. Ese viaje de fin de semana en el que pensó que se había salido con la suya, no fue solo otra mentira que dejé pasar. Mientras estaba fuera, comencé a juntar piezas. Revisé las finanzas, verifiqué los registros telefónicos y retrocedí más de lo que ella esperaba. Encontré recibos de hotel, retiros de efectivo y mensajes de texto que eran lo suficientemente vagos como para confirmar todo lo que necesitaba saber. Y ahora no estaba simplemente esperando. Me estaba preparando. Marlene pensó que tenía todo el control. Ella pensó que podría seguirme hasta que estuviera lista para irse en sus propios términos. Ella no tenía idea de que yo ya había decidido cómo terminaría la historia. Marlene pensó que tenía el control. Pude verlo en la forma en que se comportaba, en la forma en que caminaba por la casa como si nada hubiera cambiado. Estaba jugando a largo plazo, tanteando el terreno, averiguando cuánto podía salirse con la suya antes de tirar. Al desencadenar cualquier plan que había ideado, tal vez pensó que me ayudaría a aceptar la idea de la separación, que me acompañaría hasta que ella estuviera lista para irse en sus propios términos. Tal vez ella estaba esperando a que yo rompiera primero, para poder hacerse la víctima. Lástima para ella, yo ya estaba 5 pasos por delante. Le dejé pensar que tenía la ventaja y ella lo absorbió como una esponja. Se volvió más relajada, más segura de su engaño. Al principio, trató de actuar con cautela, mirándome atentamente, buscando grietas en mi compostura. Pero al no encontrar ninguno, bajó la guardia.
Volvió a enviar mensajes de texto a altas horas de la noche cuando pensaba que yo estaba dormido. Salí de casa con el pretexto de hacer recados y vestirse demasiado bien para tomar un café con las chicas. Y la dejé, porque mientras ella pensaba que era intocable, yo me aseguraba de que cada movimiento que hacía estuviera documentado. Silenciosamente instalé una aplicación de rastreo en su teléfono, nada invasivo, lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Había revisado extractos bancarios compartidos y había encontrado gastos que no podían explicarse. Los recibos que encontré no eran solo de habitaciones de hotel. Hubo cenas, pequeñas compras y escapadas de fin de semana de las que nunca había oído hablar. Ella vivía una doble vida y pensaba que yo estaba demasiado ciego para verlo. Una tarde, estaba en la ducha cuando sonó su teléfono en la mesa de noche. Normalmente, ni siquiera habría mirado, pero ya había visto lo suficiente como para saber que quien le estaba enviando mensajes no era un amigo del trabajo. Eché un vistazo a la pantalla, solo una vista previa de texto. No puedo esperar a verte de nuevo este fin de semana. Eso era todo lo que necesitaba. Para cuando ella salió de la ducha, con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo y vapor saliendo del baño, yo ya estaba sentada en la cama, hojeando casualmente los canales de televisión. Podía sentir sus ojos sobre mí, evaluándome, preguntándome si había visto su teléfono encenderse. No le di la satisfacción de una reacción. Dudó antes de tomar su teléfono, deslizar rápidamente la pantalla y escribir una respuesta, pensando que estaba siendo astuta. Solo sonreí para mis adentros. Déjala pensar que se está saliendo con la suya, pero no solo estaba jugando conmigo, sino ella misma, porque ya había puesto mi plan en marcha. Comencé a mover mis bienes, a separar cuentas bancarias y a tomar decisiones financieras silenciosas que la dejarían sin nada cuando llegara el momento. Reuní todas las pruebas que necesitaba, asegurándome de que si las cosas se ponían feas, yo tendría la ventaja. ¿Y la mejor parte? Ella todavía no tenía ni idea. Pensó que estaba en la cima del mundo, que había logrado construir un plan de escape sin consecuencias. Ella no se dio cuenta de que yo era quien mantenía la puerta abierta para su salida. Y cuando llegara el momento, se arrepentiría de cada decisión que tomó. Fue fascinante ver a Marlene vivir en su propia pequeña burbuja de ilusión. Ella pensó que estaba siendo más astuta que yo seguía siendo el marido despistado que confiaba ciegamente en cada excusa que me lanzaba. En su mente, estaba orquestando una escapada lenta y limpia, una en la que pudiera mantener abiertas sus opciones, asegurarse su comodidad y luego marcharse cuando estuviera lista. Ella no tenía idea de que yo ya le había quitado la alfombra. Tenía todo en su lugar. Mi dinero fue movido, mi estrategia de salida asegurada. Ella todavía pensaba que compartíamos finanzas conjuntas, pero en realidad yo había cambiado silenciosamente nuestras cuentas, dejando lo suficiente para evitar sospechas. Se contabilizaron todos los rastros de documentos. Podría haber pensado que estaba liderando el juego, pero no se dio cuenta de que ahora estaba siguiendo mis reglas. Ella se estaba volviendo más audaz. Pude verle en la forma en que se comportaba, más segura, más desdeñosa conmigo. Dejó de fingir que le importaban mis planes, dejó de controlarme cuando estaba fuera. Y ahora tenía un nuevo hábito: volver a casa un poco más tarde de lo que solía hacerlo, con una excusa endeble en la que apenas se esforzó. Una noche, llegó casi a medianoche, demasiado arreglada para un evento de trabajo. Estaba sentado en el sofá, hojeando casualmente mi teléfono cuando ella entró. Dudó cuando me vio despierto, pero luego rápidamente lo ocultó con una sonrisa forzada. No pensé que todavía... «Levántate», dijo, dejando su bolso con demasiado cuidado. La miré, estudiándola por un momento antes de encogerme de hombros. Simplemente no estaba cansado. Se movió torpemente, esperando que yo le preguntara dónde había estado, para desafiar su mentira. Pero no le di esa satisfacción. Simplemente me estiré y me levanté, dejando escapar un bostezo casual. «Me voy a la cama», dije mientras pasaba junto a ella. Ella me vio alejarme y pude sentir el peso de su confusión siguiéndome. Ella esperaba una pelea. Ella esperaba una discusión. Pero lo único que obtuvo fue mi indiferencia. Y fue entonces cuando lo supe. Estaba empezando a entrar en pánico. Los días siguientes fueron casi cómicos. Ella empezó a prestarme más atención, como si de repente recordara que tenía marido. Pequeños gestos, preguntar cómo estuvo mi día, ofrecerme preparar la cena, iniciar conversaciones en los que no se había molestado en meses. Fue un acto, por supuesto. Estaba buscando información, tratando de descubrir si algo había cambiado. Seguí el juego, haciéndole creer que poco a poco estaba recuperando el control.
La dejé sentada con la ilusión de que estaba reparando cualquier daño que pensaba que podría haber causado. Pero en realidad simplemente estaba esperando. Esperando el momento perfecto, el momento en el que se daría cuenta de que había caído directamente en la trampa que me había tendido. El momento en el que comprendería, demasiado tarde, que se lo había jugado todo y había perdido. El cambio fue casi imperceptible al principio, como una grieta apenas perceptible en el vidrio que pronto se convertiría en una telaraña de destrucción. Marlene estaba cada vez más inquieta y pude verlo en la forma en que se comportaba. Su confianza, alguna vez tan inquebrantable, estaba flaqueando. Ella me miraba más tiempo de lo habitual, buscando señales, tratando de evaluar si yo sabía algo. Y, sin embargo, no le di nada. El silencio era asfixiante para ella. Nunca la confronté, nunca la acusé, nunca levanté la voz. La traté como si nada hubiera cambiado, como si ella todavía fuera mi esposa y yo todavía fuera el mismo marido predecible del que ella se había estado alejando silenciosamente. Pero la verdad era que ya no se alejaba. Ella estaba aferrándose. Y eso era exactamente lo que quería. Una mañana, mientras estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, fingiendo leer un correo electrónico en su teléfono, noté que su pulgar golpeaba nerviosamente la pantalla. Fue una señal. Lo hacía cuando estaba sumida en sus pensamientos, cuando analizaba demasiado algo. «Estás callado esta mañana», dijo finalmente, forzando la casualidad en su tono. Tomé un sorbo en mi café y la miré con una sonrisa fácil. Solo estaba pensando. Su expresión se tensó por una fracción de segundo antes de forzar una risa. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Ella se quedó congelada, solo por un segundo, pero lo vi. Sujetó con más fuerza su teléfono y su respiración se detuvo. Y en ese momento supe que ella estaba buscando una respuesta. ¿Era este el momento en que finalmente la confrontaba? ¿Lo sabía? ¿Debería confesar algo o seguir mintiendo? Había jugado a este juego durante meses, tejiendo una red de verdades a medias y engaños. Pero ahora, la araña había vislumbrado la llama que se acercaba. Tragó con cuidado y dejó su teléfono. «¿Qué quieres decir?» Me recliné en mi silla, estirándome un poco antes de encontrar su mirada. Últimamente he estado reflexionando mucho, pensando en nuestro matrimonio, en lo que realmente importa. Ella estaba tratando de leerme ahora, tratando de descubrir si la estaba llevando a una trampa. Eso es bueno, ¿verdad? Sonreí de nuevo. Sí, realmente lo es. Ella asintió lentamente, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Si no estaba peleando, si no la estaba cuestionando, entonces tal vez no sabía nada en absoluto. Tal vez todavía tenía tiempo de mantener su secreto a salvo, de escabullirse limpiamente cuando estuviera lista. Y es por eso que no vio lo que vendría después. Esa noche preparé el escenario. Le dije que tenía algo especial planeado para nosotros, que quería invitarla a cenar, solo nosotros dos. Ella dudó. Ya no estaba acostumbrada a este tipo de atención. Había pasado tanto tiempo invirtiendo en su doble vida que la idea de volver a conectarse conmigo le parecía extraña. Pero ella estuvo de acuerdo. Después de todo, si ella se negaba, podría parecer sospechoso. Se vistió, se maquilló y, por un breve momento, pareció la mujer con la que me había casado, la mujer en la que había confiado. Pero ahora lo sabía mejor. El restaurante era perfecto, elegante, íntimo, el tipo de lugar al que solíamos ir antes de que todo cambiara. Mientras nos sentábamos, la vi relajarse un poco, como si se hubiera convencido de que cualquier paranoia que hubiera estado sintiendo estaba fuera de lugar. Hablamos. Una pequeña charla, nada demasiado profundo. Ella volvió a reírse de mis chistes y me tocó la mano como solía hacerlo. Pero todo el tiempo la estuve observando, estudiando cada destello de emoción en sus ojos. Y luego, justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo de vino, saqué mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Ella frunció el ceño y dejó su vaso antes de mirar la pantalla. Y luego, en un instante, toda su cara,